¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en un nuevo video, esta vez sobre estas cuerdas Elixir. Resulta que compré por internet, o sea por AliExpress precisamente, unas cuerdas las cuales están muy baratas, que supuestamente son Elixir y como verán realmente no lo son. Pero primero que todo quería ver cuáles son las diferencias como tal que podemos encontrar en su empaque y también en la cuerda en sí misma. Como podrán ver son súper similares y son detalles tan pequeños que son imperceptibles prácticamente. O sea, no van a poder verlo a simple vista. Tienen que tener una caja literalmente o una cuerda de Elixir como tal, original, para comprobarlo. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Bueno, y aquí estamos en la comparación que vamos a hacer de una cuerda Elixir verdadera versus otras dos que son falsas. En este caso estamos viendo el empaque, como pueden ver tiene una pequeña textura, en este caso la original, y un color mucho más fuerte. Pueden ver que es más brillante, como más vivo. En cambio lo que sería la Elixir falsa no tiene esa textura así, no se sienta al tacto y la verdad es que se ve mucho más opaco el color en sí. En este caso el escrito de atrás es distinto, pero esta de acá es prácticamente igual. Es decir, dice lo mismo. Y como pueden observar, ahí está el sello. Es prácticamente lo mismo. No sé, no hay mucha diferencia. O sea, es difícil. Tienen que tenerla una con otra. O sea, una al lado de la otra para ver la diferencia. Aquí estoy abriendo ya lo que sería la cajita para ver cómo es la cuerda. En este caso vamos a probar una sexta. En este caso es calibre 49. Y ahora vamos a abrir este otro, la cual tendría un calibre 42. Y les voy a comparar ahora, por ejemplo, la diferencia. En este caso, la 42 como tal, si la miran una antes y otra después, cuesta ver que son distintas. Tiene una pequeña diferencia, la verdad. Súper pequeña. En cuanto a color. El calibre es distinto, así que van a ver que una es más gruesa que otra. Así que, pero eso no es como tal la cuestión. Sí, lo importante aquí es que si son parecidos, ¿no? En este caso el empaque de ambas cuerdas es igual. El empaque de cada cuerda es igual. Aquí pueden ver la diferencia entre las tres al momento de abrirlas. Y aquí tendríamos la 46, que es la otra cuerda falsa. Fake. Como pueden ver, es idéntica a la otra falsa. Son iguales. Literalmente son exactamente iguales. Pero hay una peculiaridad y es que, miren, hay una peculiaridad que van a ver a continuación y es que la original, en este caso la 49, es mucho más grande. En el sentido de que está enrollada de una forma que se ve mucho más grande en comparación a las falsas que son prácticamente iguales en cuanto a tamaño. O sea, la máquina seguramente quien las enrolla es la misma. En este caso la de 49 es distinta. Es algo que me llama mucho la atención, la verdad. Aunque no sé si realmente es algo revelador. Puede que entre una y otra cuerda original también tenga una diferencia. Quién sabe. Estoy buscando alguna otra diferencia y no la encuentro. Pero pronto van a ver que realmente sí hay diferencia. Aquí tenemos lo que serían las cuerdas más agudas. Vamos a ver la diferencia. Nuevamente, como pueden ver, la original es más grande. Está enrollada más grande en comparación. Bueno, ahí tenemos lo que sería las Olimpiadas. Ya aquí yo no le veo diferencia, la verdad. No le veo nada, ninguna diferencia. Nada, nada, de nada. Aquí no podría decirles cuál es original y cuál es falso. Definitivamente no. En la otra ya es difícil, en esto ya es otro nivel de dificultad. Pero vean, miren, hay una diferencia. En la bola. Como tal. Fíjense. En el caso de las falsas, el color es mucho más fuerte. Como van a ver a continuación. Miren. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la bola original, en este caso, es mucho más perfecta. Nuevamente, fíjense. La original es más redondeada, tiene los bordes más redondos en comparación a la falsa. Y la original es muy perfecta en comparación a la que es fake. Aquí pueden ver las tres cuerdas
y que hay pequeñas diferencias entre ellas. Aquí también tenemos más diferencias. Como pueden ver, la original es muy perfecta. También me fijé que en el caso de las cuerdas más gruesas, el color del original es más opaca, como que se ve más sucia. Aquí tenemos otra diferencia importante, que fíjense, la original es la que está acá abajo, a la izquierda, y tiene un pequeño borde, que de hecho se sienta al tocar. Las falsas no. Bueno, y en síntesis se puede decir que realmente es súper difícil diferenciar una cuerda con otra. De hecho, al momento de comparar una cuerda original versus una cuerda falsa, la verdad es que no hay prácticamente diferencia alguna, a menos que la vean con mucho detalle. Y la verdad es que si ustedes quieren algún tipo de estas cuerdas, la verdad es que no se andan fijando en tanto detalle. Y claro, la caja acusa bastante las diferencias, no demasiado, pero se nota en el brillo y así, como ya hemos visto anteriormente. Y otra cosa es que la verdad no se nota en las grabaciones que hice, y es que, por así decirlo, la cuerda Elixir original tiene como un acabado más como opaco, se ve como más sucio, por así decirlo. No se ve brillante en comparación a lo que son las cuerdas falsas. La verdad es que está bastante difícil, por ejemplo, identificar si es que original o no. Inclusive detalles, por ejemplo, de los bordes es súper difícil. O sea, miren. No, como les digo, va a ser súper difícil como diferenciarlas. Y ahora viene el otro aspecto, y es que suenan muy diferentes estas cuerdas una con otra y tienen la misma durabilidad. ¿Son realmente las cuerdas fake anti corrosión? O sea, no se oxidan tan fácil, son anti sudor. Tienen, aunque sea el recubrimiento. Y la verdad es que la única forma de analizar esto y de compararlo es probándola. Y voy a estar tocando guitarra, instalándole estas cuerdas y ver cómo es que se comporta. Son súper baratas las cuerdas falsas o fake que venden. Muy baratas, de hecho valen como un tercio de lo que cuesta una original. Valen incluso más baratas que una original tipo Ernie Ball, para que vean. Y por ejemplo, al punto de que hasta las cuerdas de bajo, de 5 cuerdas, son como, ¿cuánto? Una décima parte de lo que cuesta unas cuerdas originales de bajo. De hecho, aquí tengo estas, que ni siquiera las he abierto. Primeras cuerdas de bajo que compro. De hecho, yo no, los dos bajos que tengo nunca le he cambiado las cuerdas realmente, porque duran caleta. Y compré esto por AliExpress y quién sabe cómo van a ser. Pero en síntesis eso, la verdad, súper difícil en sí analizar como tal. Y ahora comparar. Y es bastante difícil porque yo una vez, por ejemplo, inclusive mandé a una tienda a calibrar lo que es mi guitarra. Una guitarra así bien viejita. O sea, bien, que estaba muy mal estado. Compré unas Elixir, de estas Elixir caras, unas OptiWeb. Y resulta que al pasar el tiempo, cuando me lo entregaron la guitarra, después de un tiempo se oxidaron las cuerdas. Entonces, o sea, realmente me instalaron cuerdas originales de Elixir, o eran Elixir en primera instancia. De hecho, yo creo que ni siquiera eran Elixir, porque sonaban súper opacas las cuerdas en comparación a una cuerda Elixir, que son muy brillantes, así, son tan brillantes como una Ernie, literalmente, incluso a veces más, y mantiene obviamente el brillo mucho más tiempo. En este caso se oxidaron, y más encima no tenían el tono que debían tener. Así que no sé, quedé en duda, y de hecho me costaron bastante caro esas cuerdas. Estaban súper altos los precios en ese momento. De hecho creo que se mantienen igual. Y me imaginas, en una tienda original, o sea, una tienda oficial, supuestamente, que mandé a calibrar la guitarra, creo que me cambiaron las cuerdas literal. Me las cambiaron en el momento. Pero yo no voy a andar diciendo en qué tienda fue ni nada, porque tampoco estoy 100%, no estoy 100% seguro de que haya sido así. Puede ser que haya pasado algo y se haya, no sé, pero es raro, nunca se han oxidado así las cuerdas. Así que eso nos vemos en un próximo video. Así para que estén atentos cuando compren cuerdas falsas o originales. Y claro, si no la compran en tienda oficial, está difícil determinar como tal, pero le pueden ver, echar un ojo y comprar. Ya si compran una cuerda suelta, está súper difícil. Sí o sí tiene que ser una tienda original. Yo recomiendo tiendas así online,
para comprar cuerdas sueltas, yo recomiendo lo que es String Direct. De hecho, creo que las mandan de allá de lo que sería Reino Unido, de allá son. Y se mueren en llegar las cuerdas, pero te mandan todas las cuerdas literal de la marca que sea, te la mandan sueltas. Pueden cargar lo que sea. Y conviene bastante porque a veces no necesita muchas cuerdas, solamente algunas que se suelen romper más que todas. Porque Elixir duran caleta. Así que nada, nos vemos en un próximo video.